Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas, a quienes se conectaron a la sala, muchísimas gracias, a Sandy por aceptar la invitación a participar de este diplomado, de esta última sesión ya para cerrarla con broche de oro, que pues vamos a hablar en esta ocasión de la movilización, la organización y la acción para la prevención de las violencias basadas en género, experiencias de resistencia surcolombiana y pues quién mejor que Sandra para hablarnos un poco y hacer también ese ejercicio de memoria de lo que ha sido la lucha feminista, tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito popular. Sandy es docente, es feminista popular y es coordinadora de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública y pues hoy nos va a acompañar en este último módulo de lo que ha sido todo este recorrido y de aprendizajes de lo que ha implicado también la virtualidad, ¿no? Y pues nada, Sandy, bienvenida y muchísimas gracias. No, Dani, gracias pues a ustedes por invitarme a este espacio, pero voy a prender la cámara para que me vean. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Pues me alegra mucho estar en este espacio compartiendo con ustedes, sobre todo pues con este último módulo que me parece que es re clave, porque finalmente la movilización o la acción pública ha sido nuestra escuela permanente y ha sido también la posibilidad de encontrarnos, la posibilidad de luchar juntas y la posibilidad de organizarnos, ¿cierto? Entonces, quisiera como iniciar con un ejercicio. Yo veo este ejercicio como más un ejercicio de diálogo, ¿no? Creo que muchas personas de las que están acá, pues de alguna manera se han acercado al feminismo y se han acercado al feminismo a partir de algún proceso organizativo o a partir de un proceso académico, ¿sí? O también, pues, puede que sea el primer momento de acercamiento. Pero entonces quisiera que hiciéramos un ejercicio muy cortito de identificar un color, identificar un olor, identificar un momento que haya sido, que nos haya impulsado a ya sea a organizarnos, a acercarnos a los feminismos, a interesarnos por esto, por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Entonces, si quiere dejamos un momentico para que recordemos un poquito ese olor, ese color y ese momento. ¿Por qué no están poniendo esto? Me dicen cuando ya lo tengan, ¿vale? Sí, podemos utilizar el chat o abrir el micrófono.
Sandy, la compañera Melissa nos te pregunta si te refieres a los temas del feminismo. Sí, como un color con el que identifiquemos, digamos, con el que identificamos inicialmente el feminismo, la organización de las mujeres, la lucha por la vida libre de violencias, ¿sí? Uh-huh. Como cuál fue el color que primero identificamos en esa gama de colores también que hay en las diferentes organizaciones. ¿Cuál fue? ¿Qué olor nos recuerda también ese? Y un momento específico, o un momento específico. Ya voy. Listo, Melissa. Melissa, alza la mano. Melissa nos quiere contar. Bueno, mientras se animan a hablar, por acá leemos a Andrés, perdón. Andrés dice, para mí es un poco complejo identificar un momento en mi línea de tiempo, pero creería que en mis procesos de charlas sobre salud sexual y salud reproductiva, donde se trabajaba temas de género y pues empecé a saber más sobre el feminismo y la diversidad sexual y de identidad. Color, pues el rojo, ya que era el color del logo del programa. El olor a aire acondicionado. Listo, Andrés, muchas gracias. Y yo también recordé el olor a aire acondicionado. Dale, Melissa creo que tiene un problema con el audio. Hola, ya. ¿me escuchas? Yo identifiqué el color verde, el olor a sangre y el momento, la libre expresión a la sexualidad, debido a que a veces nuestras mamás nos ocultan a saber sobre la sexualidad, los métodos anticonceptivos, a disfrutar esa libertad. Vale, Melissa, y de pronto nos quieres contar por qué el olor a sangre. Porque menstruamos, por eso. Ya. Y también a veces por el aborto. Uh-huh. Era por eso. Listo. Vale. Erika. Hola, buenas tardes. En el color que pensé fue precisamente naranja, porque recordé a una chica con el cabello naranja. El olor era a flores y la situación fue como en un círculo de palabra en el que, digamos que específicamente no estábamos hablando sobre feminismo como tal, pero sí de nuestros sentires, y vi como una compañera empezó a abrazar a otra compa y digamos que en ese momento, en esa situación, me hizo caer en cuenta de muchas cosas y de cómo siempre nos estamos abrazando y acompañando entre nosotros. Y creo que de allí ya empecé otro camino, como que otras emociones frente a ello. Vale, Erika, muchas gracias. ¿Quién más quisiera compartir? Cata. Hola, buenas tardes, brujas. Yo recuerdo el color blanco porque como que cuando inicié todo esto, nos situábamos en los kioscos al frente de la avenida en la Usco y siempre queríamos quitar ese blanco de ahí, poder ponerlo violeta. Entonces, eso.
un olor, el olor a palo santo, porque teníamos una compañera, Liliana, que siempre armonizaba los espacios con palo santo, con romerito, y un momento, una tulpa de pensamientos en abril de 2015, que fue el primer momento en el que conocí a mis compañeras de organización, como eso. Vale, Cata. Voy a mirar la fila de quién ha levantado la mano. Ah, bueno, Jenny. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, pues el color, el gris, porque eran como unos gaveteros, estos archivadores supremamente viejos que habían en la comisaría familia cuando inicié como mi vida laboral. El olor a humedad, porque eso no sé si han tenido la posibilidad de ir, es como el cuarto piso de comuneros y eso se ve supremamente viejo y deteriorado. Y el momento, pues, una experiencia que tuve en ese lugar que me movilizó y me marcó mucho y me hizo como dentro del ejercicio de mi profesión, voltear a mirar el feminismo. Vale, bien. Gracias. No sé quién más quiera participar. Dani. Bueno, el color, el negro, en un momento exacto en la línea de tiempo, creo que el 2016, que fue la primera movilización feminista a la que asistí, que fue para un 8 de marzo, que no sé si recuerdas que nos vestimos todas de negro y salimos como con unas florecitas en la cabeza, el color negro, ese momento exacto que, bueno, fue mi primer acercamiento también iniciando la universidad y iniciando pues todo este proceso de un montón de conocer un montón de mujeres maravillosas en todo mi recorrido académico. Y el olor, yo creería que a velitas que más como a espermita. Vale, Dani, gracias. No sé quién nos faltará. Santiago. Bueno, buenas tardes. Pues yo recuerdo mucho el color café, como en la noche, porque cuando, incluso antes de ingresar a la universidad, pasaba por la universidad en el Ágora y veía a unas compañeras, creo que era el colectivo Aquelarre, haciendo como su mandala y allí sus reuniones en el Ágora. Entonces, todo ese recuerdo, bueno, ya después se transmuta al verde de las pañoletas por el derecho al aborto y ya el morado que se ha caracterizado por ser símbolo del feminismo. Y el olor, pues el olor es como, es como una combinación de velas, pero también como del stencil con el que hacen los estampados de las pañoletas, como eso es como lo que me recuerda. Vale, Santiago, muchas gracias. No sé quién más falta. Bueno, o que quiera también compartir. Bueno, yo les voy a contar entonces mi olor, mi color y como el momento que recuerdo. Mi color, pues el violeta, creo que, de hecho, cuando inicié en el feminismo estaba como obsesionada con el violeta, o sea, hasta los lapiceros eran violetas, bueno, era como una cosa toda chistosa. Y
Sí, porque recuerdo mucho que yo, de las primeras organizaciones que yo conocí como estando en la universidad, fue la Organización Femenina Popular, la OFP. Y cuando yo vi como esos colores violetas, que todo lo de ellas era violeta, como que eso fue lo primero que me acercó al feminismo. El olor a canelazo, el olor, siempre que hacemos una acción había un canelazo en la universidad. Ese era como el gancho, porque aparte nosotras hacíamos esos canelazos que los llamábamos bebedizos, pues con todas las frutas. Entonces la gente, pues creo que los canelazos, los bebedizos del colectivo Aquilar en ese momento eran como muy famosos, porque cuando nosotros estábamos haciendo bebedizos, todo el mundo se acercaba y llegaba. Entonces recuerdo mucho ese olor. Y el momento, una vez hicimos una, una mandala, nosotros hicimos varias mandalas en las ágoras, pero hicimos una que hicimos el rostro de Camilo. Recuerdo mucho que eso fue como un proceso ahí como de que nos juntamos con algunas organizaciones e hicimos como ese homenaje a Camilo Torres Restrepo, como del espacio universitario, pues. Y ya. No sé si alguna más quiera compartir como ese momento o ya empezamos con otro. Hola, yo me fui un segundito y cuando volví ya estabas hablando y dije, ay, ya no. Pero bueno, yo puedo identificar, bueno, el color realmente sí, también creo que me pasó lo mismo que a ti con el tema del violeta y el verde. Para mí todo era violeta y verde, recién me empecé a acercar a estos temas. El olor, recuerdo muchísimo eh, como café y como un montón de granitos que siempre se ponían en en las mandalas para los círculos de escucha. Y recuerdo dos momentos específicos, ambos fueron con Dani. Dani, de hecho, fue quien me invitó a esos espacios. Uno fue una movilización y el otro, pues, fue un círculo de la palabra también muy bonito. Y eso, específicamente. Buena influencia, Daniela. Bueno, no sé, ¿quién más? Creo que ya nadie más, ¿cierto? Porque no, ya voy a mirar el chat. No. Bueno, compañeras, compañeros, pues la idea es como tener ojalá pues podamos tener una conversación. Yo sé que acá hay gente que se va juntando en esa trenza que vamos a intentar construir, que vamos a intentar tejer, pues. Y también decirles que yo también me paro desde un lugar, ¿cierto? Pues desde el lugar de estar organizada, desde el lugar de hacer parte del proceso de la confluencia de mujeres para la acción pública. Y pues muy seguramente no tengo, pues, puede que no se recoja toda la memoria, ¿cierto? La memoria completa, pero sí, pues, parte, ¿cierto? Parte desde este lugar, ¿sí? Pues nosotras iniciamos a construir proceso organizativo de mujeres nosotras nos matriculamos en el año 2008, somos código 2008 en la U. Y en el 2009 nació el colectivo Aquelar. Entonces fue como el proceso, yo creo que eso nos pasa a todas, ¿sí? Cuando empezamos a militar pues en el feminismo, y es que siempre esas contradicciones cotidianas nos hacen como pensar en que algo está mal, ¿cierto? Y nosotras, pues la gran mayoría en ese momento éramos estudiantes de lengua castellana en el 2009, y tuvimos, como siempre, esos profes influenciadores. En este caso fue un profe que nos daba una asignatura como no recuerdo si era comunicación. En todo caso, el man se montó unas exposiciones
y nos repartió como los temas. Y a nosotras nos puso a exponer mujer, política y literatura. Entonces, pues nosotras nos engomamos con esa exposición. Recuerdo mucho que la hice con Nasli, pues con Yuji, bueno, ustedes de pronto conocen ahí algunas compañeras. Y escogimos a Gioconda Belli. Entonces, cuando nos pusimos a estudiar la obra de Gioconda Belli, pues obviamente encontramos pues toda la revolución sandinista, entonces por ahí nos enganchamos mucho más, y desde ahí como que nació, o sea, yo lo pongo, ¿sí? Desde este lugar, que empezó la organización, empezó a tejerse un poco eso desde esa exposición. Y a partir de ahí empezamos a hablar como que, hey, mire que a mí me pasa esto, pues esto en mi vida afectiva, o me pasa esto en mi familia, y esto porque tiene que pasar así. Y fue como a partir de eso que empezamos como a organizarnos, y eso fue toda una discusión de cómo nos queríamos llamar. Primero pues queríamos ponernos la gaitana, después que las guaitipanas, y después ya quedó como aquelarre, fue porque leímos un poema de Baudelaire que habla del aquelarre, entonces a partir de ahí como que nos dijimos, no, ese es. Y como éramos casi todas de literatura en ese momento, pues entonces iniciamos como el proceso, y ahí se fueron pegando las compañeras de los diferentes programas, ¿no? Entonces, las compañeras de psicología, compañeras de derecho, bueno, en realidad éramos de lengua castellana, psicología, derecho, no sé si me escapa otra. Y bueno, y ahí arrancamos el proceso con el colectivo Aquelarre, que tuvo una incidencia, pues, en la universidad. Y recuerdo mucho que lo primero que nosotras quisimos hacer fue como saber si antes de nosotras habían estado como mujeres o colectivas feministas en la universidad, ¿sí? Entonces fue como hacer memoria, ¿sí? Como intentar hacer memoria de qué había habido en la universidad, que era pues como el rastreo pues de los feminismos en la universidad, y ahí en ese rastreo pues descubrimos a muchas mujeres importantes, ¿no? El referente de Olga Toni, el referente pues de Luz Dali Murillo, que fue una mujer muy importante también alrededor de la universidad. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahí como que identificamos varias mujeres, y bueno, también a las compañeras de Libertas, a las compañeras de un colectivo también que se llamaba Gioconda Belli. Entonces, fue como pues querer conocer esa historia, querer conocer pues la historia de esas compañeras. Recuerdo mucho que para nosotras un referente era Libertas, ¿cierto? Como que Libertas había sido en el 2006, nosotras habíamos nacido en el 2009, bueno, 2006, 2002, creo que ellas estuvieron como por ahí. Entonces fue como contactarlas, algunas, querer como hacer memoria de eso, y uno de los primeros eventos que hicimos fue recordando a esas mujeres. Entonces, y la huelga de hambre que hicieron las compañeras de Libertas. Y en esas historias de las compañeras, recuerdo mucho una historia que nos contó una compañera, y era de cómo había nacido Libertas, porque nosotras la primera pregunta que le hicimos, yo no sé por qué esta cosa me empaña, la primera pregunta fue, oiga, ¿y ustedes por qué decidieron organizarse? Entonces, ellas nos contaban que pues que en realidad ellas habían querido organizarse no porque tuvieran, digamos, las reflexiones frente al feminismo, sí, o sea, como que de hecho no se sentían recogidas dentro del feminismo, ni lo nombraban. Decían, nosotras decidimos organizarnos porque hacíamos parte del movimiento estudiantil, y en un momento se iba a hacer una acción, y los manes dijeron que no nos dijeran a nosotras porque nosotras éramos chismosas. Entonces, como que nosotros, ¿cómo así? Entonces, ellas nos contaron que sí, que habían dicho que en una acción no les dijeran a las chicas porque las chicas, entonces como que eso las hizo como que, hey, o sea, ¿qué pasa? Nosotras somos compañeras pues somos compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, pues me pareció como muy particular esa historia, ¿cierto?
pues porque creo que todavía eso pasa, ¿sí? Todavía está muy vigente esa discusión en algunos espacios. Y ellas así surgieron, entonces yo pues como hacíamos como la comparación, ¿no? Pues que intentamos organizarnos por la misma razón, ¿no? Pues en este caso por digamos, las contradicciones que encontrábamos dentro de nuestras relaciones personales, de nuestras relaciones organizativas también. Nuestros compañeros sentimentales pues eran compañeros de procesos, eran compañeros pues, de la universidad y pues, veíamos como hay muchas violencias que estaban allí. Entonces, pues finalmente por eso decidimos organizarnos. Y pues yo preparé ahí como unas foticos que se las voy a ir pasando. Mm, Me dicen si ven mi pantalla. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, pues como una cosa muy rápida en realidad de algunas fotografías, como de lo que ha venido pasando, yo creo que sería muy, muy importante hacer como una memoria más juiciosa, aunque yo sé que en los trabajos, pues de algunos trabajos de grado se ha logrado recoger como algunos aspectos de memoria del movimiento de mujeres y feminista en la ciudad, pero creo que sería muy valioso hacerlo colectivamente, hacer como, no sé, intentar hacer una galería o, sí, no sé pues cómo nos pensamos, creo que sería una acción muy bonita pues de empezar a recoger, porque sabemos que siempre antes de nosotras hubo otras personas, ¿cierto? Hubo otras organizaciones que trabajaron y muy seguramente antes de Libertas, que eran nuestro referente anterior, pues estuvieron muchas otras compañeras pues que se dieron la pelea por muchas cosas y reivindicaron muchas cosas desde el feminismo sin la necesidad pues de llamarse feministas. A ver si... Listo. Entonces, bueno, un poco, pues las experiencias de resistencia, ¿cierto? Nosotras ahí tenemos foticos, pues casi no tenemos foticos como de 2009 a 2012, porque pues en ese tiempo las redes sociales tampoco era pues, que se movieran mucho, y por ahí se nos han perdido algunos registros fotográficos importantes, un poco como pues para que ustedes, para mostrarles a ustedes como el trabajo que se hacía era, nosotras escogimos como el mandala como una posibilidad de accionar y accionar no solamente en la universidad, sino alrededor de la ciudad. Y creo que eso fue muy importante porque nos permitió también quitarnos el miedo, ¿sí? A veces a nosotras nos decían como, ay, pero es que ustedes nomás hacen mandalas y ponen florecitas y ya, o sea, como un poquito, pues como quitándole peso a lo que hacíamos, ¿cierto? Pero pues uno decía, bueno, igual lo que hacemos es muy importante porque claro, a muchas de nosotras nos daba mucho miedo hablar en público. De hecho, nosotras vimos todo el proceso de la MANE, que fue pues todo el movimiento estudiantil que se organizó frente a la reforma a la Ley 30. Y nosotros participamos en casi todas las mesas de discusión y recuerdo mucho que los compañeros a veces decían, ay, llegaron las aquelarres o llegaron las brujas y entonces ahora tenemos que empezar a hablar de todos y todas, la mesa y el meso. Entonces como que habían ese tipo de chistes pues que nos incomodaban mucho. Y nosotras pues nos dábamos la pelea pues en esas discusiones, pero nos daba también mucho miedo como enfrentar ese espacio. Entonces creo que el estar como concentradas en estos espacios simbólicos también nos hizo ubicar desde otro lugar y también nos impulsó como a tener un poquito más poder en la palabra, ¿no? A veces
lo que hacíamos era como hacer el mandala y buscar como unos sitios más seguros, ¿sí? No tanto de coger el micrófono en el ágora y hablar, sino como hacernos en un rinconcito del ágora y charlar, ¿sí? Con las compañeras y los compañeros que llegaban y charlar acerca del tema que, pues, que estuviéramos impulsando, ¿sí? Pero no era como de hacer mucho ruido en el ágora porque no nos sentíamos seguras, no consideramos que era un espacio seguro para hablarnos, además por todo este miedo histórico que hemos tenido nosotras de hablar en público, ¿cierto? Esto también va como ligado allí. Entonces, esta fotico es una fotico de 2012, donde hicimos una mandala. Esta es de la movilización del 25 de noviembre del año 2012 también. Creo que también es importante traer a la memoria como la posibilidad de encuentro que ha generado en la ciudad la realización de los encuentros departamentales de mujeres, ¿no? Los encuentros departamentales de mujeres pues fueron liderados principalmente por las compañeras de Casa de la Memoria, y fue como una iniciativa que quiso juntar, ¿sí? Que quiso juntar pues las organizaciones que en ese momento estaban. Nosotras participamos desde el primer encuentro departamental que se hizo, y creo que ese espacio es un espacio que nos permitió también conocer las realidades de las mujeres del departamento del Huila, porque es un espacio donde llegan pues compañeras campesinas, compañeras indígenas de los municipios, y pues fue un espacio, ha sido un espacio también de formación. Entonces, por ejemplo, este fue en el cierre de un encuentro departamental que siempre se ha realizado como en el marco del 25 de noviembre, e hicimos como un mandala en el Parque Santander. Entonces, pues esta es como la fotico, y ahí están como todas las compañeras del encuentro departamental. También como muchos espacios en Ágora. Ahorita que yo veo esta foto que está acá, hay una foto muy parecida como en el 2017, creo que eso ha sido muy representativo de los espacios de acción y de los espacios organizativos de las mujeres, el círculo, ¿cierto? El intentar escucharnos entre todas, el intentar generar espacios que nos sanen, espacios pues donde nos podamos escuchar y donde podamos pues finalmente construir agenda. Esto fue en el 2013. Este fue un taller que hicimos sobre el cuerpo. En ese momento nosotras, pues también éramos, yo creo que cada proceso se va dando, ¿no? Como que una no hablaba directamente del aborto como tan, digamos, con una agenda concreta, pero sí había muchos espacios donde hablábamos del aborto, ¿sí? De hecho, en algún momento hicimos un espacio para hablar sobre derechos sexuales y reproductivos, y que fue en mayo, y que hicimos unas chapolas que tenían forma de vulva, y entonces cuando nosotras repartíamos como esas chapolas en la universidad, pues la gente como que pues se quedaba como, ¿qué es esto? Bueno, y recuerdo mucho que esas vulvas las dibujamos y las fotocopiamos y luego las coloreamos y les escribimos ahí como la invitación pues a las personas, y lo hicimos en esta parte de Café y Letras cuando estaban los patos, cuando ese monumento no estaba ahí. Ese era como el espacio de nosotras para hacer todo, para hacer los aquelarres universitarios, para hacer los espacios de conversación. Y pues por acá está nuestra querida Clau. Este espacio fue en la biblioteca, fue un espacio pues que nos pensamos para hablar sobre el cuerpo, sobre cómo defender nuestro cuerpo, y estuvo como todo en la conversa como alrededor del útero. Por acá también ahí está Karen, que fue una compañera también que estuvo en el espacio de colectivo Aquelarre. Bueno, hay muchas compañeras ahí que vamos recordando en las fotos, Carla. Este ejercicio de movilización se hizo en el año 2014. Se hizo también en el marco del encuentro departamental, y allí recuerdo tanto que nosotras nos llevamos esa pancarta para todos lados, ni idea qué hizo esa pancarta, y había una charla en la asamblea departamental. Entonces nosotras de ahí, ese era el frente de la fiscalía,
de ahí nosotras nos dijeron, hey, están en una charla en estos momentos de firma del pacto por la eliminación de las violencias contra las mujeres, y está el gobernador y están los alcaldes y están dejando entrar al público. Entonces nosotros dijimos, no, pues camine para allá. Y nos metimos a la asamblea departamental con esa pancarta y paramos el evento, empezamos a echar consignas, a arrojar como todos los datos de violencia contra las mujeres y la responsabilidad institucional. Y pues recuerdo que para nosotras fue toda una hazaña habernos metido a la asamblea departamental, como a gritarles a esos manes que no estaban haciendo ni un carajo por las violencias contra las mujeres. Entonces, cuando yo veo esa foto me acuerdo mucho de lo malotas que nos sentimos cuando ingresamos a la asamblea departamental. Y también esas fotos, pues, en esa acción concreta, también la emoción de no sentirnos tan solas, y de ver que las mujeres del encuentro departamental, que eran señoras ya de edad, como que nos copiaban y intentaban aprenderse también las consignas. Entonces creo que fue un momento como muy bonito de sentirnos muy, muy acompañadas. Este fue en la acción pública también del 25 de noviembre. Nosotras en el espacio universitario pues intentábamos generar también unos espacios de conversación para que, pues, como apuesta ideológica también de los feminismos, ¿cierto? Como de empezar a impulsar escenarios donde habláramos de la política feminista, hiciéramos elaboración política del feminismo incluso dentro de la universidad, cómo nos sentíamos las mujeres también siendo universitarias, invitábamos a algunas compañeras, a algunas lecturas de poesía también. Y por eso nos organizamos nosotras unos aquelarres universitarios. Y esos aquelarres universitarios se hacía uno por semestre. Entonces, pues dependía como de la coyuntura. Nosotras hablábamos como el aquelarre universitario se centraba como en lo que estuviera de la coyuntura. Y una vez nos hicimos en medio también de todos los problemas históricos que ha tenido la USCO con el tema de los rectores, que todos son corruptos, que la terna pues ya sabemos cómo funciona, que está direccionada por el gobernador. Entonces, como en toda esa coyuntura, nosotros nos inventamos el aquelarre Itamal, porque la USCO está mal. Y en ese aquelarre Itamal lo que hicimos fue recolectar mercados y hacer tamales. Entonces nos fuimos para la casa de una compañera, hicimos tamales, hicimos como unos 200 tamales y los vendimos como a 500 pesos, a 1000 pesos, no recuerdo, como que era 1000 pesos. Era más un precio simbólico para recoger fondos y para también que la gente se acercara a comer tamal. Entonces, ese evento para nosotros fue como un éxito porque vendimos todos los tamales, aunque duramos todo el día haciendo tamales. Pues permitió como tener también la conversación alrededor del tamal, sí, de hablar de la situación de la Universidad Surcolombiana. Entonces creo que pues fue un momento también que recuerdo mucho frente a la acción política y organizativa en la Universidad Surcolombiana. Este también es una fotico pues cuando nosotras decidimos como, hey, pues muy bacano hacer esto en la universidad, pero necesitamos como hacer diferentes acciones pues alrededor de la ciudad para que esto se mueva, porque necesitamos llegarle a la gente, y bueno, como esa discusión eterna de no sentirnos solamente nosotros hablándole a la gente de la universidad. Entonces decidimos como cada vez, por lo menos a veces salíamos una vez al mes, a veces salíamos cuando había una coyuntura concreta, pero siempre intentábamos que todo se generara como alrededor de las violencias y pues de la exigencia de una vida libre de violencia. Entonces, pues siempre, las mandalas siempre eran o en la Quinta o en el Parque Santander, o sea, como que esos eran los lugares donde pues nosotras siempre como que habitábamos el mandala. Este también es como de la acción pública. En esta acción pública fue muy chévere porque también tuvimos un acercamiento con las compañeras trans de la ciudad.
Ellas hicieron, de hecho, una pasarela de modelaje ahí en la alcaldía, modelaron sus vestidos, se fueron todas lindas, bailaron el sanjuanero, bueno, muchas cosas también con las que nos juntamos con ellas allí. Aquí está otra fotico. Aquí está otra. Esta es otra también en el Parque Santander. Creo que a veces, sí, una reflexión que a una le queda como de todos estos procesos es que es muy importante hacer siempre la memoria con la fotografía. Creo que la fotografía es súper importante en todo lo que hacemos porque nos permite finalmente recordar. Y esta fue pues un mandala que hicimos en el Parque Santander. Entonces, generalmente el mandala ha funcionado o ha funcionado como que comprábamos materiales, juntábamos los materiales entre todas, a veces recogíamos florecitas de algún lado y entre todas había, Clau siempre era la que hacía el croquis porque era la que mejor dibujaba o de la letra y nosotras, pues ya cuando ella había finalizado el croquis, pues todas lo que hacíamos era rellenar. Entonces indicamos, rellenemos como quieran, el mensaje es este, determinamos la consigna, nos echábamos unas consignas, poníamos unas velitas, leíamos algo, y pues como esa era como la acción concreta. Esta fue en la USCO, también fue de las primeras mandalas que hicimos en la USCO, y recuerdo mucho de hecho creo que fue la primera mandala que hicimos en la USCO. Este mensajito como de porque somos reales y estamos despiertas, que fue para un 8 de marzo, y pues esa frase, mejor dicho, la movimos en todos lados. Esta fue como una acción pública en 2014, esta la hicimos coordinadas con el grupo de danza contemporánea Yoconda, y la idea era como mostrar todos los casos de feminicidios que habían en la ciudad, que estaban en total impunidad, y como había un momento en que cada mujer hacía un movimiento, estábamos en el centro y nos regábamos por todo el centro, y de un momento a otro parábamos y empezábamos a hacer un movimiento y caíamos al suelo. Entonces, cuando caíamos al suelo, había otra compañera que hacía el croquis y pegaba pues el papelito con el nombre de la mujer, quién la mató, cuándo fue, ¿cierto? Cómo estaba el caso. Eso fue como una acción que preparamos con mucho tiempo porque ninguna de nosotras sabía mucho de danza contemporánea, entonces fue como muchos ensayos para poder hacer esta acción y fue por toda la quinta, fue como intentando como romper con la cotidianidad de la gente. Ya este espacio es en 2015, que allí teníamos ya como construido un trabajo popular en la Comuna 10. Nosotras empezamos algunas comenzamos a trabajar laboralmente en la Comuna 10 con un espacio de bachillerato para mujeres. Entonces, ese espacio nos permitió como llegar al territorio. Entonces, con esas mujeres hicimos muchísimas cosas y finalmente algunas compañeras de la Confu hicieron un trabajo casi que por 4 años allí en el asentamiento de Álvaro Uribe con un grupo de 8 mujeres y con niños y niñas. Entonces eso fue como de los primeros espacios. Nosotras ese día las llevamos, pues como teníamos, digamos, el gancho de ese proyecto con el que una de nosotras estaba trabajando, pues sacamos recursos de ahí y esas mujeres fueron a la universidad, les hicimos un recorrido por la universidad para que ellas conocieran la universidad, además porque ellas estaban haciendo su bachillerato. Entonces, como que ustedes pueden estudiar acá, no importa la edad, y bueno, fue como todo el recorrido que le hicimos a ellas de la universidad y finalmente pues hicimos un espacio de formación con ellas frente a las violencias, que lo que hicimos fue como una puesta en escena y de ubicar varios elementos con los que hemos sido golpeadas, planchas, zapatos, ropa, y le poníamos como diferentes mensajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la plancha.
se le ponía como un letrerito ahí diciendo objeto que sirve para planchar la ropa, pero con esto me he defendido cuando me han intentado agredir, como una cosa así. Entonces, como que ese objeto tenía una historia también y estaba ligado también a las formas de violencia pues contra nosotras. Este pues es el proceso de trabajo popular que se realizó en el asentamiento, era pues con niños y niñas y con este grupo de 8 mujeres. Y pues estas también son jornadas de movilización del año 2016. Recuerdo mucho que esta acción fue en el año 2016 cuando asesinaron y secuestraron a Juliana Zamboni. En esa vez nosotras dijimos, no, pues convoquemos un plantón. Y ese plantón no pensábamos que fuera a llegar tanta gente y llegó muchísima gente a ese plantón y nosotras pues todas felices porque habían llegado muchas personas y sobre todo muchas mamás con sus hijas. Entonces fue pues un espacio bien, bien bacano. Esta es la tulpa que decía Cata. Aquí llegó Cata. Esta fue una tulpa que nos hicimos en la universidad, que se llamó Tulpa de Pensamientos Feministas Populares Idea Vía Yala. Y la idea con ese espacio en la universidad era hacer una conversación sobre los feminismos populares. Entonces nos ingeniamos ahí unos globos, pusimos unos globos súper grandes a la entrada a la universidad, como con toda la información de este evento. Hicimos una ruta con acerrín y flores hasta llegar como al Mandalita donde íbamos a estar. Bueno, eso fue toda una logística para enganchar a la gente pues porque estábamos ya hablando directamente de feminismo. Entonces, pues, la gente no se conectaba mucho con el feminismo, entonces nos tocaba como hacer diferentes cosas, pues para que las chicas sobre todo llegaran, ¿no? Entonces, a ese espacio fue que llegó Cata, el que decía Cata ahorita, y fue un espacio muy bonito porque nos permitió como hablar abiertamente también de los feminismos, ¿no? Que nosotras al principio éramos como muy tímidas cuando nos nombrábamos feministas, o al principio decíamos, no, es que nosotras no somos feministas, nosotras luchamos por la equidad de género. Entonces como que toda la satanización del feminismo estaba muy presente en la universidad en esos momentos. No, creo que ahora pues es muy cotidiano hablar de feminismo en la universidad y en ese momento no. Entonces ese fue como salir un poco del closet también ahí con la gente y que la gente se diera cuenta también que acá había un colectivo feminista que se declaraba feminista, pero además de feminista pues se declaraba feminista popular. Entonces pues fue todo un espacio pues como de mucha conversación. Llegamos a 2017, ya por acá de pronto hay personas que estamos acá en este espacio. Bueno, pues en este momento pues se hizo como más un espacio en la universidad, que se hicieron unos altares. Recuerdo también que esos altares en algún momento los habíamos hecho en el centro de la ciudad, hacíamos como en el Palacio de Justicia ubicamos un altar, ¿sí? Entonces, como que en ese altar poníamos todas las mujeres que habían asesinado, como nuestras luchas, escribíamos cositas, nombres, ¿sí? Entonces, esto también se hizo en la universidad, se hicieron como una especie de altares por toda la universidad y luego se tuvo como ese espacio de encuentro allí en el círculo. También es importante mencionar que nosotras, pues como nosotras salimos en el 2012, ¿no? Entonces, nosotras salimos, pero igual seguimos como incidiendo, otras compañeras quedaron, entonces tratábamos como de seguir haciendo mucha bulla en la universidad, y ahí a partir de eso de hacer bulla, pues se construyó un espacio que se llamaba Círculo Violeta, que se reunía todos los martes en el kiosco frente a la piscina, ¿sí? Entonces, en ese Círculo Violeta, pues la idea es que se preparaba un tema como de discusión
y también acompañado de un tema manual. Creo que eso también es bien, bien clave, ¿no? Porque nuestros espacios creo que han sido espacios donde lo manual, lo simbólico, sí, ha estado muy presente, ¿no? Entonces, no solamente era la palabra, sino que pues esa palabra nos permitía ir haciendo cosas, ojos de Dios, trabajo con arcilla, ¿sí? Una vez hicimos unas muñequitas quitapesares, entonces cada una hacía, como decía, su tristeza y hacía su muñeca y decía como por qué había hecho su muñeca de esa manera, y cada una se llevaba como su muñeca para su casa. Entonces, esos espacios siempre estuvieron como acompañados de esos momentos pues, de hacer algo manual o tejer algo. Por acá también está del 2018, que también pues se hizo, bueno, yo la verdad en ese espacio no estuve, pero Dani me compartió como estas fotografías, pero siempre como buscando hacer incidencia dentro de la universidad y que las fechas pues del 25 y el 25 de noviembre y el 8 de marzo pues no pasaran desapercibidas, y creo que esos momentos de discusión siempre, pues siempre han estado en la universidad, ¿no? La universidad siempre ha sido ese espacio donde pues nos sentimos seguras también pues para hablar de diferentes temas. Por acá está el 2019, que creo que el 2019 es un año muy, muy chévere porque finalmente pues nosotras nos habíamos encontrado en muchos espacios, se generaron muchos espacios por ejemplo, dentro del encuentro departamental de mujeres, pero finalmente dijimos, hey, necesitamos tener un espacio de articulación, un espacio donde nosotras nos juntemos, que nos recoja, y pues aquí nació Juntas Resistimos, como un espacio pues de articulación, de diálogo entre nosotras, y surgió el 25 de noviembre. Entonces, para ese 25 de noviembre organizamos pues la movilización, hicimos ¿qué? Un mercadillo de prendas de segunda mano, y con lo que vendimos de ahí, o sea, cada una como que donaba que lo que tuviera en casa que ya no, pues que no utilizaba y que podía reutilizarse, ropa, aretes, collares, zapatos, libros, comida, y hicimos un stand dentro de la universidad y vendimos como lo que teníamos, y con eso recogimos fondos para poder tener un cierre artístico, y poder tener como un espacio también de reconocer a las mujeres artistas pues, que militan también desde la posibilidad de hacer arte feminista. Entonces creo que fue un espacio muy lindo porque nos permitió como autogestionarnos, juntarnos, ¿cierto? Reconocernos, y pues desde ahí como arranca el espacio de Juntas Resistimos. En el 2020 pues tuvimos la segunda versión de Juntas Resistimos, y esa segunda versión pues también estuvo acompañada de un cierre artístico, de la movilización. Bueno, en ese entonces con toda la pandemia pues se hizo un plantón, el 25N. Bueno, hay muchas más fotos de este momento, pero quise como recoger ese momento donde estábamos leyendo como la declaración política del espacio. Y bueno, nada, como sabemos que estos espacios también se han construido con mucha discusión, ¿cierto? Como intentando sentirnos como recogidas todas, y finalmente pues es un espacio muy importante para la organización, ¿cierto? Porque nosotras, creo que las feministas hemos hecho método de trabajo a partir de la movilización, ¿sí? La movilización ha sido un ejercicio político que nos ha permitido no solamente organizarnos, sino también formarnos, hacer escuela, ¿no? Entonces, eso es súper importante
resaltarlo, porque nosotras desde el referente más mínimo lo tenemos generalmente en la movilización de, hey, yo pasé por las ágoras y vi a unas chicas que estaban ahí pintando, estaban ahí haciendo un mandala, ¿cierto? Desde esa acción creo que hemos construido métodos de trabajo, ¿sí? Me parece súper importante identificar eso. Y pues en 2021, eh, pues igual no ha terminado el año, pero sí quisiera como contarles lo que ha venido pasando. Eh, el paro nos ha permitido tener un espacio de encuentro, nos ha permitido movilizarnos conjuntamente. Después de unos años también difíciles de mucho fraccionamiento, creo que nosotras nos hemos debido como unos espacios que nos permitan hablar. También es importante decir que no vamos a romantizar pues el movimiento feminista en la ciudad, porque pasan cosas, ¿cierto? Hay personalidades, hay egos también, hay liderazgos, hay patriarcado en nuestros liderazgos, ¿cierto? Todavía pues que hay que empezar a quitarlos, a derrumbarlos un poquito de nuestra práctica política cotidiana, y ese es como el gran reto, ¿cierto? El gran reto es de verdad pararnos y mirarnos hacia adentro también de cómo es nuestra práctica política cotidiana, cómo es que yo me refiero a las otras, cómo es que yo me organizo con las otras, y creo que es como algo pues urgente también que necesitamos después de todo este recorrido, ¿cierto? Pues también quedan retos como de recoger todo esto que ha pasado en el paro, eh, todo lo que hemos intentado trenzar, mmm, mantenernos como activas pues de esta asamblea, intento de asamblea, pues sale como eso también, ¿no? Como la necesidad de seguir juntas, la necesidad de construir agenda política de mujeres en la ciudad, aunque esa agenda política pues ha venido pues creciendo, ¿cierto? Por lo menos hay 2 fechas en las que nos encontramos. Sin embargo, pues decíamos, es importante construir escuela de mujeres. Hoy pues ya reconocernos también con muchos otros colectivos también es muy bonito porque inicialmente nosotras pues veíamos en ese mapeo que hacíamos como, bueno, estamos acá en la universidad, están las compañeras de Yoconda Belli, están las compañeras, había unas compañeras de la FEU que se llamaban Manos a la Obra, ellas pues también camellaban así espacio feminista, y ver pues que ya en la USCO, por ejemplo, existen colectivas, existen mujeres organizadas, que las mujeres de los barrios también, que han estado organizadas, también intentan llegar a estos espacios, me parece muy valioso. Creo que también el reto es ese, pues de cómo llegamos a esas mujeres que están en el centro, a esas mujeres que son vendedoras informales, a esas mujeres que están en el barrio, y creo que pues eso también lo posibilita como empezar a hablar desde otros lenguajes también, y creo que un lenguaje nuestro ha sido la acción pública, ¿no? La acción pública ha permitido como mostrar a la ciudad que acá hay movimiento de mujeres y feministas. Entonces, no sé, yo sé que de pronto me extendí mucho, eh, pero quisiera como escucharles, sí, como, no sé, también qué recuerdo tienen. Yo sé que acá hay personas, pues que de alguna manera han venido caminando este proceso. Entonces, pues sí me gustaría como escuchar y saber si ya identificaban como estas lecturas o no conocían.
mientras vamos pensando como en eso, yo les quiero mostrar un video. No, pues de pronto no lo vamos a ver todo, pero es un video de una jornada, de una acción pública que se hizo contra el acoso callejero en la ciudad. Y eso fue por allá en el 2014, creo. Para usted, ¿qué es un piropo? Bueno, un piropo es un halago y de hecho en el contexto popular sería un halago. Sin embargo, sí difiero entre ese piropo halagador y ese piropo que va por el camino de los senos. ¿Eso en la calle le han dicho piropo? Sí, y eso los pongo yo como piropos obscenos porque me hacen sentir muy incómodo, me intimidan, genera pues literalmente Mario, y he pasado por eso, es muy agradable. O sea, ¿podría entonces considerarse esos piropos que usted dice obscenos como una cosa? Sí, todo el tiempo. Sería una violencia en el ámbito público que en esta medida genera intimidación. Puedo ser jefe de hogar, empleado intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente de la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Diana Bella, nací mujer, pero mujer nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltratos, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales. Pero mujer nací en un mundo de varones donde a cada uno siete esclavas corresponde la propiedad del alma, sin respeto de nada. Pero nací mujer para estar callada. Mujer nací según el mundo para asearlo, para saber cocinar y los hijos criarlos, la labor doméstica y los ojos cerrados, limitada la vista al perímetro privado, características, silencio, la sensibilidad, el canto como solución, amor incondicional a todo en cuanto hiera, ¡No queremos tu piropo! ¡Queremos tu respeto! ¡No queremos tu piropo! ¡Queremos tu respeto!
Decir piropos no te hace más hombre. Exigimos tu respeto. Decir piropos no te hace más hombre. Exigimos tu respeto. Decir piropos no te hace más hombre. Exigimos tu respeto. Para contradecirnos y también admirarnos, para cuestionarnos y con amor mejorarnos para decimos no al acoso callejero porque nuestros cuerpos es el primer territorio de paz. ya, no a la acoso callejero. Desde la pega ya. Bueno, no al acoso callejero porque las mujeres son libres de transitar por cualquier lugar, lugares públicos, por el centro de las ciudades, por sitios donde tienen prostituciones, por talleres, por todos lados pueden transitar como cualquier persona, porque también se puede vestir de la manera que deseen, como quieran, y porque ante todo hay que respetar a esa persona importante que es la que nos da la vida, que es la mujer. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que es tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, y lo que vales, la vida empieza. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Hay en tu pecho dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Angela James Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Angela James Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Te digo mañana es tarde, te digo que el tiempo apremia. Te digo mujer que es tarde, oye que el tiempo apremia. Bueno,
eso como para la memoria también pues como del espacio, de los procesos de mujeres, y cómo la calle también ha sido un lugar pues un lugar de enunciación, un lugar político, un lugar que nos ha permitido también enfrentar los miedos al estar en la calle, pero también de decirlos, ¿no? Entonces, pues para nosotras también fue en ese momento como muy importante hacerlo porque nos sentíamos muy indignadas de no poder caminar como libremente, de tener miedo a pasar por un lugar donde hubiesen hombres trabajando en construcción, por ser manoseadas, ¿sí? Por identificar esas miradas con las que nos sentíamos inseguras. Entonces, pues creo que hacer esa acción, pues en ese momento fue bastante importante, ¿no? Fue también sacar de alguna manera esa rabia y pues sentíamos como las miradas de la gente como de que qué hacen estas muchachas, o sea, porque la gente igual identifica la cosa, el piropo como una forma de halago, ¿no? Cotidianamente a veces no se identifica como una violencia y pues hacíamos el ejercicio como de preguntarle a las mujeres que estaban ahí como cómo se sentían. Ellas, ¿sabes? Pues en lo que nos contestaban como que no se sentían violentadas, otras que sí, nos decían incluso como lo que les decían. Y también hicimos un ejercicio ahí en la plaza cívica como habían unos señores como burlándose, entonces empezamos a hacer el ejercicio de decirles a ellos cosas, o si pasaba un señor o un man, pues como decirle, ¿no? Adiós, que no sé qué, bueno, a decir todo lo que ellos nos decían, y pues se reían, algunos se incomodaban mucho, entonces creo que fue todo un experimento también esa acción pública y dentro de las cosas que estaba buscando, pues encontré ese video que lo habíamos subido a YouTube. Y ya, bueno, pues como ese es todo el proceso, yo creo que pues llegar hasta este punto es muy importante porque ver también como todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha realizado en la universidad, que hoy pues las compañeras hayan hecho un protocolo para la eliminación de las violencias basadas en género dentro de la universidad es algo maravilloso porque hay un instrumento, ¿sí? Creo que en el momento en cuando nosotras estábamos en la universidad, pues identificábamos muchas violencias de los profesores, de nuestros compañeros, pero finalmente se quedaba como en yo contar cómo me sentí y no en accionar frente a un protocolo. Entonces creo que el resultado que tenemos hoy de tener un protocolo o haber construido un protocolo o estar construyendo un protocolo para lo de las violencias basadas en género, pues es totalmente importante y necesario continuar nutriéndolo, continuar también en ese ejercicio defendiéndolo, ¿sí? Como un espacio legítimo que hemos venido ganando las mujeres al interior de la universidad. No sé qué quisieran como compartir. Bueno, Sandy, agradecerte nuevamente por sacar y acomodar el tiempo para acompañarnos en esta última sesión. No sé si de pronto los y las participantes de la sala pues tengan algo que agregar, alguna pregunta. Mientras tanto... Laura Bustos Castañeda no está disponible en este momento. Mientras tanto, pues reconocer que pues como toda esa memoria del movimiento feminista y de mujeres dentro de la universidad, pues precisamente posibilita que hoy por hoy estemos hablando de un protocolo de atención de violencias basadas en género en la universidad, un protocolo psicosocial de atención en caso de violencias de género, también un protocolo de acompañamiento en interrupción voluntaria del embarazo, un protocolo a comunidad LGTBI, un protocolo a mujeres sexotrabajadoras. Entonces, ha sido, digamos, un recorrido largo, como lo decía Sandy, siempre hay unas y que nos anteceden, ¿no? Y nos posibilitan el camino. Entonces, pues, muchas gracias, Sandy, muchas gracias
a quienes nos acompañaron aquí también. Esta es la última sesión del módulo 5. Ya pasaríamos al foro final, que es el foro número 5, que vamos a encontrar en lo corrido, yo creo que hasta mañana, para poder tener lo corrido de la próxima semana para adelantarnos en los foros, porque ya tendríamos pues la clausura